Muy buenos días a todos. Yo soy su servidor Cuauhtémoc González, director académico de Universidad Virtual. Pues nos da mucho gusto recibir desde la Universidad al doctor Ramón Sánchez del Departamento de Salud Ambiental. Me voy a permitir leer algunas notas curriculares del doctor. Ramón Sánchez Piña cuenta con un doctorado en Ciencias de la Salud Ambiental y maestría en Gestión de la Salud Ambiental de Harvard T. Chan School of Public Health. Previamente cursó la maestría en Sistemas de Manufactura e Innovación Tecnológica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y obtuvo la licenciatura en Ingeniería Mecánica en la misma institución. Antes de llegar a Harvard, se desempeñó como gerente de producción de una compañía dedicada al diseño y fabricación de muebles y productos electrónicos de consumo. El doctor Sánchez cuenta con 15 registros de inventos y 5 patentes a su nombre en los Estados Unidos y Europa. El doctor Sánchez es el titular de los cursos de Energía y Medio Ambiente y Ecosistemas de Innovación en el posgrado de Sustentabilidad y Gestión Ambiental de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Doctor Ramón, pues para nosotros, como siempre, un gusto y un privilegio tenerte aquí en tu casa. Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Como lo mencionó Cuauhtémoc, yo soy el doctor Ramón Sánchez, trabajo en la Facultad de Salud Ambiental de la Universidad de Harvard. Y aquí es donde nosotros estamos viendo precisamente todas estas cosas relacionadas con salud pública y pandemias. La presentación que les voy a poner tiene mucho que ver con pandemias en general, pero muy específicamente con el COVID-19. De lo que vamos a hablar ahora es de lo que son las pandemias en general. Entonces, vamos a empezar con los conceptos generales y de ahí nos vamos a ir a las oportunidades. Miren, las pandemias han ocurrido todo el tiempo, es algo que nosotros hemos tenido por bastantes siglos. Incluso hay pandemias que han cambiado la historia. Bueno, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es un brote de una enfermedad infecciosa que se propaga a través de varias comunidades o países, y esto se hace a nivel mundial. Entonces, han cambiado la historia. Por ejemplo, el Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo, pero iba a haber una reconquista de gente que estaban en el Imperio Romano de Oriente, y esa se le cebó al emperador Justiniano porque vino una epidemia de peste, una pandemia de peste. Entonces eso tronó todo y realmente cayó el Imperio Romano en Italia y en todo lo que es Francia, España, Gran Bretaña y todos esos lugares cayó completamente, ya no hubo forma de recuperarse, ¿no? Entonces las pandemias han estado en la historia por mucho tiempo, siguen ocurriendo y son cosas que van a seguir por ahí, ¿no? Una de las pandemias más importantes ocurrió en 1492, entre 1492 y a principios del siglo XX. Hagan de cuenta, pandemias de viruela, sarampión y cólera eliminaron más o menos al 80% de todos los habitantes indígenas del continente americano. Estamos hablando más o menos de 70 millones de personas. Entonces, en realidad, fue bastante. Y esto lo hemos estado teniendo todo el tiempo. La situación es que las pandemias no se van a ir, van a continuar. Y pues esa es la situación que tenemos ahorita en este momento. Bueno, entonces, una de las razones por las cuales tenemos pandemias es porque la gente viaja. La diferencia es la velocidad en la que se viaja. Por ejemplo, la peste negra de mediados del siglo XIV mató entre el 30 y el 60% de toda la población europea. Más o menos entre 75 y 100 millones de personas se murieron. Pero la diferencia es la velocidad con la que llegan o con la que entra la pandemia a una comunidad. Entonces, esa es la situación que estamos teniendo en este momento. Por eso es que ahorita, a pesar de que esto se originó en China, como se viaja mucho y es muy fácil desplazarse, esto se desplazó en menos de 48 horas, se desplazó por todo el mundo. Bueno, entonces, ahorita en este momento, una pandemia que empezó en la mitad de China, aquí en Wuhan, se pudo esparcir por todo el mundo en menos de 48 horas, empezó a esparcirse, ¿no? Completamente. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, que la velocidad en la cual se esparcen las pandemias ahora es mucho, mucho mayor, ¿ok? Pero hay formas en las que la podemos controlar. Para combatir a las pandemias, y aquí es donde viene la situación de las oportunidades que podríamos tener,
vienen de lo siguiente. Hay varias cosas, es la detección, la prevención y el tratamiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es tener las cosas bien caracterizadas para poder realizar estas actividades. En la detección, nosotros tenemos durante una crisis, tenemos que ver dónde se encuentra la pandemia, en qué lugar se encuentra, en dónde se encuentra la enfermedad y poder ver que existan las condiciones para poder revisar qué magnitud tiene y por dónde viene. Entonces, por eso ahorita se están haciendo mapas del coronavirus 19, igual como se hicieron mapas del H1N1, igual como se hicieron mapas del ébola, así se están haciendo. Porque luego se tienen que desarrollar mecanismos de detección para una pandemia o para una enfermedad infecciosa. Y esos mecanismos se tienen que compartir con toda la gente, con toda la gente que pudiera ser afectada por algo así como esto. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió el ébola, uno de los síntomas inmediatos del ébola era que desarrollaban una fiebre inmediatamente. Eso es uno de los mecanismos que se tenían. Entonces, por eso se empieza a compartir con toda la gente. Ahora que estamos teniendo el coronavirus 19, en China lo que hicieron fue cuando empezó la pandemia, se empezó a ver que había dos formas de detectar si había coronavirus. Una era a través de la secuencia del ácido ribonucleico del virus, el RNA, y con eso tenían resultados como en 24 horas más o menos, ¿no? Se toma una muestra del paciente, se manda a un laboratorio, se hace la secuencia del RNA y con eso se detecta si está el virus o no presente. Así es como están los mecanismos de detección. Entonces, hay otra prueba que se desarrolló en China. En este caso era ver si tenían la respuesta inmune, si la gente había desarrollado la respuesta inmune al virus. Esta prueba es la que están utilizando en Corea ahorita, en Corea del Sur. Y esa toma más o menos como 30 minutos. Desde que ustedes les toman una muestra, más o menos son 30 minutos para ver si ustedes tuvieron la respuesta inmune al virus. Entonces, esas pruebas se tienen que compartir a nivel global y eso es precisamente lo que se está haciendo para poder continuar, ¿no? Para poder detectar si existe o no existe el virus, ¿ok? Entonces, por eso se necesitan los sistemas de detección. Otra cosa que es importante es que se tiene que entrenar a toda la gente que está ahí, los inspectores de aduanas, todos los que reciben información, todos los que van a dar información hacia los medios, tienen que saber sobre los medios de detección. Por ejemplo, ahorita hay mucha desinformación, demasiada desinformación por ahí, que tiene que ver con gente que no conoce o no sabe cómo se esparce el virus. Que si, por ejemplo, no, pues que si salgo a la calle y toco una superficie me va a dar el virus, no, la gente no sabe. Entonces, por eso se necesitan tener las actividades de detección y decirle a la gente cómo se puede detectar y cómo no se puede detectar el virus. ¿Ok? Entonces, en la detección, la parte más difícil es conseguir la ayuda de la comunidad para poder decir dónde se encuentran las personas infectadas. ¿Ok? Eso es bien importante. Hay veces que la gente lo oculta por vergüenza, por el estigma social, por lo que ustedes quieran lo pueden ocultar. Entonces, lo más importante es que la gente sepa que tiene que decir que existe algún caso de coronavirus. ¿Ok? También se tienen que implementar políticas de transparencia y de verdad para que la gente que esté infectada no permanezca oculta. Muchos países, y en este caso China fue muy culpable de esto, trató de prevenir que el mundo se enterara de que había una pandemia, de que había un problema. Entonces, esa fue la situación por la cual esto se expandió por todo el mundo. Entonces, tiene que haber una política de transparencia y de verdad para que los casos no permanezcan ocultos. De lo contrario, vamos a tener un problema serio en donde no vamos a saber exactamente dónde se encuentra el virus y vamos a empezar algunas cuestiones de desinformación que pueden llevar incluso, aquí en Estados Unidos hubo xenofobia, ¿ok? Toda la gente que parecía asiática o algo así, le empezaban a culpar de lo que estaba pasando. No ayuda mucho otros comentarios que han hecho algunos políticos, pero es precisamente por el hecho de que no hubo transparencia al principio en lo que pasó en China, ¿no?
primero está la detección. Entonces ya les dije, el primer mecanismo para una pandemia es la detección. El segundo mecanismo para una pandemia es la prevención. Y esto se refiere a todas las actividades que ustedes hagan para reducir la probabilidad de exposición a las personas sanas, o sea, que las personas sanas desarrollen la enfermedad. Entonces, sí tenemos formas de prevenir que el virus continúe, ¿no? Entonces, una de las situaciones más importantes durante la prevención es que se tiene que informar a la comunidad cómo prevenir las cosas, cómo se puede prevenir. En este caso, por ejemplo, es cuando les dicen tápense la boca cuando se estornuden, lávense las manos por lo menos 20 segundos, traten de utilizar geles, desinfectantes y todo lo demás. Eso es precisamente cuando se informa a la gente cómo prevenirlo, ¿no? Otra cosa es que se activan protocolos para informar sobre dónde se encuentra el virus. ¿Y por qué es importante eso? Porque si ustedes saben dónde y cuándo se encontraba el virus en cierto lugar, entonces ustedes se pueden aislar de esos lugares, ¿no? Fue el problema de Italia, por ejemplo. En Italia no se informó que existía el virus en ese lugar particular, de esa región particular de Italia, e incluso el alcalde estaba diciendo, ustedes no se preocupen, ustedes besen y abracen a quien sea, no va a pasar nada, aquí estamos en Italia, no va a pasar nada, y ahorita llevan 10,000 muertes ya, ¿no? Entonces, hay que saber dónde se encuentra también. Y se tienen que establecer controles dependiendo de la magnitud del problema. Por ejemplo, en lugares como el norte de Italia o aquí en Massachusetts, que más o menos tenemos como, ya estamos llegando a los 5,000 casos aquí en Massachusetts, ahí lo que tenemos que hacer es establecer controles. Aquí no hemos salido de casa por casi 3 semanas, aquí en Massachusetts, y aún así tenemos 5,000 casos y 50 personas han muerto. O sea, es mucho más de lo que tienen en todo México. Muy bien, entonces, por eso tenemos que establecer controles específicos para cada una de las cosas. Y se tienen que establecer políticas de viaje y aislamiento para las personas infectadas. Una de las razones por las cuales el COVID-19 fue tan letal es porque ocurrió a final del año 2019 y a principios del 2020, que fue el año nuevo chino. Entonces, lo que pasó es, primero el gobierno de China negó que existiera el problema de COVID-19 hasta más o menos el 20 y tantos de enero de su tiempo, hasta que cerraron Wuhan, negaron que hubiera una pandemia y mientras tanto le permitían a la gente que viajara libremente. Bueno, las 2 semanas que les daban libres, imagínense que ustedes no tuvieran vacaciones, que trabajaran 7 días a la semana y que les dieran 2 semanas libres nomás. Esas 2 semanas iban a ser empezando el 24 de enero hasta el 6 de febrero, pónganle ustedes, ¿no? Entonces, muchísima gente viajó, estoy hablando de cientos de millones de personas que viajaron desde el 24 de enero hasta el 30 de enero, porque el único lugar que cerraron fue Wuhan, que eran como 10 millones de habitantes. Entonces hubo más o menos como 1,300 millones de habitantes que sí se podían desplazar en China. Entonces, por eso terminó en Singapur, en Italia y en otros lados. Bueno, se tiene que establecer políticas de aislamiento y luego se tiene que tener un fondo para este tipo de actividades de prevención. Entonces, ese existe en muchos lugares. En Estados Unidos existía hasta que lo eliminaron el año pasado. Y esa fue una de las razones por las cuales entró el virus en Estados Unidos y no se hizo nada por mucho tiempo, pero eso son otras cuestiones. La siguiente, por favor. Ok. Entonces establecimos que existe la detección, ¿ok? Existe la prevención y el tratamiento. Son las 3 cosas que se tienen que ver en una pandemia. Entonces el tratamiento es cualquier actividad que reduzca la gravedad de la enfermedad. Entonces, ya sea porque estamos mitigando los síntomas o porque estamos eliminando la infección. Ok. Entonces, esa es la situación que tenemos. La siguiente, por favor. Aquí, pues, un ejemplo que les tenía, por ejemplo, era el Magic Johnson. Lleva más de 30 años con SIDA, pero como lo han tenido en tratamiento, ahí sigue. Entonces, ese es un ejemplo de tratamiento. Bueno, en el caso del coronavirus 19, se tienen que tener protocolos para poder transferir a los individuos que están infectados. O sea, desde su casa, por ejemplo, a los hospitales o entre hospitales, por ejemplo, ¿no? Y para todo esto se necesita infraestructura de viaje que debe planificarse.
Si ahorita en México no saben cómo trasladar a una persona infectada de su casa al hospital, eso es lo que pueden empezar a ver, ¿no? Como una oportunidad de tratamiento porque no hay otra. La siguiente, por favor. Entonces, en este caso, siempre hay que tratar de prepararse cuando vemos que viene la pandemia, vemos que viene la tormenta, vamos diciéndolo así, se tienen que preparar para el tratamiento. Por ejemplo, se tiene que adquirir equipo y entrenar a la gente para el tratamiento de la enfermedad. Y otra cosa es que se deben de establecer los protocolos de prueba de tratamientos nuevos y los procedimientos éticos para la evidencia científica de cualquier tratamiento. Miren, ahorita hay una controversia muy fuerte. Hay una cosa que se llama cloroquina. Esa cloroquina podría en un momento dado ayudar a disminuir el periodo infeccioso de la enfermedad. Pero como no hubo protocolos médicos para probarla en su momento, ahorita hay mucha controversia con respecto a eso. Entonces, eso se tiene que poner antes de que venga o cuando está empezando la pandemia. No se debe hacer hasta el final. La siguiente, por favor. Entonces, después de la crisis, se tiene que informar a toda la gente que ya pueden moverse, por ejemplo, y se tiene que monitorear si existe un brote nuevo de la enfermedad. Entonces, eso lo deben de hacer las autoridades de salud, no la gente en redes sociales. El peor enemigo de la salud pública, se los voy a decir así, son los grupos de Facebook y las tías y el grupo de las tías de WhatsApp que andan esparciendo información que no es, por ejemplo. Una persona un día me llamó y me dice, oiga, es que fíjese que yo creo que tengo el coronavirus porque sucedió todo esto y la fregada. Y entonces le digo, no señora, lo que tiene es un caso de hipocondria porque usted no tiene nada, no presenta esto, no tiene fiebre, no tiene todas estas cosas. Pero el hecho de que se estaban esparciendo cosas por las redes sociales es muy dañino. Bueno, se tiene que comunicar con la gente que ya pueden volver. Se tienen que documentar todas las lecciones aprendidas y las mejores prácticas y compartir esta información con el resto de la gente. Y se tiene que utilizar la información de cómo evolucionó el virus o la enfermedad para de esta forma hacer un plan de preparación nuevo para la que viene, para la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿qué oportunidades podríamos tener en la comunidad ahora que viene el COVID-19? Bueno, en México, según los datos que leí hasta hace unos minutos, ustedes tienen más o menos aproximado como entre 850 y 900 casos registrados. Si ustedes consideran los no registrados o a la gente que no se le ha hecho la prueba del COVID-19, pónganle ustedes que tienen más o menos como 10,000 casos y me estoy yendo a demasiado, pero eso es en todo México. Nomás aquí en Massachusetts hay 5,000 que ya se les hizo la prueba y que están confirmados. Entonces, si yo utilizara el mismo método, yo diría que en Massachusetts hay 50,000 personas más o menos contagiadas. Entonces, tenemos que prepararnos para vivir como si todo mundo tuviera el virus, ¿ok? Entonces, una cosa fundamental que se puede hacer o que es una oportunidad de negocios es ayudar a que todos los negocios estén en línea, que puedan vender y cobrar en Internet. O sea, una tiendita de la esquina, ¿cómo le hace para vender? ¿Ok? Vamos suponiendo que estuviéramos en la situación de que todos están haciendo distancia social. ¿Cómo le hace para vender? Entonces, una tiendita ahorita, nomás el modelo de negocios, estoy esperando a que vengan a comprarme y yo les cobro la mercancía cuando van de salida, ¿no? Pero ese negocio ya no opera en los tiempos del COVID-19. Aquí lo que va a ocurrir es que se puede vender las cosas y se puede cobrar en Internet, pero el problema es que los negocios no están en línea. Entonces, ustedes tienen que ver cómo le hacen para que todos los negocios estén en línea, puedan cobrar y vender en Internet. Les voy a poner un ejemplo de lo que puede ser el futuro. Imagínense que ustedes ustedes ven cuál es el inventario de lo que yo tengo en la tiendita de la esquina y ustedes compran queso, leche, huevos, tortillas y otras cosas. Ustedes lo ponen ahí en su teléfono o en la computadora. Se hace la orden, se las preparan y entonces allá afuera hay como que una cajita donde es para poder recolectar. Y lo único que tienen que hacer ustedes es decir, ya voy por las cosas, van y las colectan sin ni siquiera entrar a la tienda y de esa forma ustedes pueden vender sin necesidad de tener interacción con los seres humanos. ¿Ok? Pero esto no ocurre. Si estamos considerando que más del 40% de la economía es informal en México, ¿ok?
y que hay tienditas de la esquina que no están ahorita en línea y que no pueden cobrar y vender en Internet, esto es una de las grandes áreas de oportunidad que se pueden tener. La siguiente, por favor. La segunda área de oportunidad, hay que tratar de tener tecnologías y prácticas que permitan las compras con distanciamiento social. Por ejemplo, la gente mayor de 65 puede contratar compradores remotos. ¿Qué significa eso? Si yo ofrezco mis servicios como comprador remoto y tengo 23, 24 años, voy y compro por otra persona, compro ropa, compro comida, compro lo que ustedes quieran, en ese momento yo le puedo comprar a otra persona, ¿ok? Sin ningún problema en distintas tiendas, y lo único que se hace es entregar a domicilio. Entonces, se tiene también en muchos lugares, en los súper, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ahorita uno hace la orden del súper completita en la red. Y luego te dicen, el jueves a las 3 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde, puedes pasar por tus alimentos, ¿no? Y entonces, tú nomás abres la cajuela y te lo entregan. Tú ni siquiera entras al súper, la gente que hizo todas las compras no interactúa contigo y de esa forma ahorita se está llevando a cabo. Entonces, hay que ver cómo tratar de hacer este tipo de cosas porque se tienen que preparar para cuando haya distanciamiento social. La siguiente, por favor. La otra es, no podemos detener las actividades económicas totalmente, o por lo menos la manufactura tiene que continuar, y les voy a decir por qué. Imagínense que todas las fábricas cierran y que no tienen ustedes comida, no tienen papel del baño, no tienen los elementos necesarios para poder sobrevivir. Entonces, las fábricas o la manufactura tiene que continuar necesariamente. Entonces, algunas de las grandes oportunidades pueden ser, por ejemplo, la producción de equipo de protección. Es ridículo que una de las cosas que nos está impidiendo progresar en los Estados Unidos es que no hay equipo de protección. Entonces, es fácil de hacer, pero el problema es que ya no tienen la capacidad de manufactura en los Estados Unidos. Entonces, no tan fuerte como la tenían antes. Entonces, por eso, ahorita que en México sí la tienen ustedes, tienen que empezar a ver cómo producir equipo de protección. Producir equipos de detección, por ejemplo. Ahorita aquí les estoy poniendo un termómetro de mano y ese es para checar que la gente si tiene o no tiene temperatura. Si van a entrar a trabajar, puede haber un grupo que puede checar la temperatura de la gente que va a entrar a trabajar a un centro de manufactura o que va a trabajar en un centro de distribución de servicios o en un restaurante o en un supermercado. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. Incluso algo que está proliferando mucho aquí en Estados Unidos son los baños portátiles. Y me van a decir por qué. Porque resulta que en todas las fábricas y en todos los centros de distribución, el problema principal que tienen es cuando llegan los choferes, no saben si estos choferes traen o no traen el virus. Entonces lo que han hecho es les ponen baños aparte y entonces los choferes van a esos baños en lugar de entrar a la planta. Y con eso ellos se pueden asegurar de que no se va a esparcir el virus. ¿Ok? Hay muchas cosas que se pueden hacer como oportunidad. Algo que están haciendo ahorita también son entregas tecnológicas, hagan de cuenta con carros de control remoto gigantes así, o con drones. Eso los están haciendo particularmente en la anterior, que era ventas sin contacto humano. Pero eso también lo hacen las empresas, sobre todo para cuestiones que son muy sensibles, o por ejemplo para lugares donde no pueden, donde son sitios totalmente limpios y que no pueden introducir nada de virus ni nada de eso. A ver, continuamos la siguiente, por favor. Tenemos ahorita que utilizar o ayudar a que la gente pueda utilizar tecnologías y prácticas que permitan la educación y el trabajo con distanciamiento social. Muchos de las personas con las que yo trabajo nunca habían utilizado o habían dado clases en línea. Nunca lo habían hecho, ¿ok? Pero entonces ahora lo están haciendo y están utilizando tecnologías como Teams, como Zoom y como otras cosas. Entonces, algo que les recomiendo es, si quieren hacer un negocio, vean cómo le hacen para que personas que nunca han utilizado tecnologías en línea puedan utilizarlas para poder tener distanciamiento social. Un ejemplo, hay un grupo ahorita que está enseñando a la gente de las tienditas cómo utilizar Zoom para poder vender sin que, teniendo las puertas cerradas, o sea, no hay clientes físicos, pero ellos mismos son los que están buscando, por ejemplo, las cosas y se las traen a sus clientes. Entonces, ese es un ejemplo de algo que se puede hacer. En el gobierno,
los trámites que sean virtuales, que voy a ir a renovar mi licencia, que voy a ir a hacer algo bien sencillo, pues que me den cita, que me digan, oiga, usted a las 11:30 de la mañana, el miércoles tiene cita y se conecta Zoom con esta liga. Y entonces así, de esa forma, yo no necesito desplazarme a oficinas de gobierno para poder hacer trámites. Eso lo tienen que empezar a ver inmediatamente y eso puede ser un área de oportunidad para el futuro. Luego, ahorita pues estamos en una escuela virtual, pero también hay reuniones virtuales, sobre todo con gente que está sola, que no tiene otra interacción social ni nada. Eso es importante. Si hay gente del gobierno ahorita escuchando, piensen en la gente que está sola, que no tiene computadora, que no tiene otro medio de comunicarse. Si ustedes pueden lograr que esas personas no estén completamente aisladas socialmente, están distanciadas socialmente, pero no aisladas, esa es una de las cosas que se pueden hacer. Ahorita algo que está pululando aquí en Estados Unidos son las visitas virtuales a tiendas y sobre todo a concesionarios de carros. ¿Qué significa esto? El del concesionario de carros se pone una cámara aquí y entonces la persona, en lugar de ir al concesionario, lo único que hace es lo guía y está viendo todo por realidad virtual, está viendo el carro, está viendo qué está ocurriendo, cuánto cuesta, hace la negociación en forma virtual y todo. Es como tener un humano allá, un humano que tú estás poniendo allá en la concesionaria. Entonces, ese tipo de cosas vienen. Para financiar todo esto, si hay gente del gobierno escuchando esto, es bien importante que vean lo que han hecho otros países. Lo primero, si dan a ustedes ahorita un 100% de deducción fiscal por gastos de preparación ante COVID-19, mucha gente se va a preparar. Van a empezar a comprar las tecnologías como, por ejemplo, para medirle la temperatura a sus empleados, para poder, cuando existan los kits de pruebas de 10 minutos o de 5 minutos que ya vienen, van a poder comprar los kits de pruebas para todo eso, para poder prevenir que la pandemia continúe. Así pueden tener una economía y al mismo tiempo pueden prevenir mortandad, ¿no? La segunda es incentivos fiscales para mitigación de daños. Por ejemplo, en algunos lugares están dando el 50% de deducción fiscal por costos adicionales o pérdidas que les esté ocasionando el COVID-19. Por ejemplo, si yo tenía un cliente que eran los cines y yo le vendía las palomitas o yo le vendía los refrescos al cine y de pronto ya no me compran por eso, parte de esa pérdida, si yo puedo decir cuánto yo les estaba vendiendo constantemente, puedo recuperarla a través de un incentivo fiscal. Pero sobre todo, 100% de deducción fiscal por cada empleo que mantenga. ¿Cuál es el problema principal del desempleo? Para mí, yo puedo despedir a alguien en 5 minutos. Puedo decir, ya no trabajas aquí. Punto. En México se supone que les tienes que dar tus 3 meses y tienes que hacer muchas cosas. Hay un mecanismo más bajo para poder, o sea, me cuesta más despedir a alguien. Pero en Estados Unidos, yo en 5 minutos puedo despedir a alguien. Entonces aquí se está dando un 100% de deducción fiscal porque yo puedo despedir a alguien en 5 minutos, pero me tardo en reclutar a alguien como 2 o 3 meses. Entonces, por eso, para eliminar ese fantasma del desempleo, para mitigarlo, están dando 100% de deducción de impuestos. Y luego tenemos un fondo público de innovación social para empresas. Todas las empresas que disminuyen el COVID-19 ahorita están recibiendo fondos públicos para poder realizar sus cosas. Desde los que están ayudando a digitalizar todos los negocios pequeños, por ejemplo, todos los que están ayudando a la interacción social entre la gente que está aislada, la gente mayor y sus familiares. Todo eso ahorita se está pagando. La que sigue, por favor. Y para la sociedad civil, ¿qué pueden hacer? Primero, para las startups con fines de lucro, o sea, las microempresas con fines de lucro, ahorita se tiene que activar todas las leyes que son de inversión ángel, de inversionistas de capital de riesgo o de crowdfunding. Si no pueden conseguir dinero en su comunidad, salgan al extranjero a conseguirlas, porque no hay otra forma. O sea, se tiene que hacer de alguna forma. El fondeo de empresas sociales ahorita sí se está haciendo en México, a través de fundaciones y de crowdfunding. No existen los filántropos de riesgo todavía, pero eso es una figura que se puede crear. Hay muy poca gente utilizando crowdfunding, a pesar de que existen más de 15 plataformas en México para crowdfunding. Entonces, eso se tiene que utilizar. Y luego, otra cosa bien importante, hay que formar cooperativas para mitigar el COVID-19.
O sea, si se unen, por ejemplo, todas las tiendas para formar una cooperativa para digitalizar sus actividades, todos los pequeños propietarios pueden hacer una cooperativa. Esas son algunos de los mecanismos que se pueden utilizar para poder financiar este tipo de cosas de preparación ante el COVID. La siguiente, por favor. Algo que pueden aportar ustedes al ecosistema de innovación en este momento es soliciten la creación de la figura jurídica de la empresa B de beneficio. ¿Qué es eso? Una empresa con fines de lucro, pero que tiene una misión noble. O sea, yo estoy aquí para erradicar la pobreza. Yo estoy aquí para erradicar, por ejemplo, las enfermedades infecciosas como el dengue. Yo estoy aquí para erradicar enfermedades infecciosas como el COVID-19 y esas cosas. Eso no existe en México. Se tiene que pedir o solicitar por todos los ciudadanos que exista una empresa de beneficio, porque no todos son hermanitas de la caridad. Disculpen que se los diga así. Entonces, en Estados Unidos existe y estas empresas les permite obtener fondos tanto de inversionistas de innovación, de bancos o de fundaciones y de filántropos. Entonces, por eso es importante que exista este tipo de organizaciones. Lo siguiente, hay que solicitar que se puedan crear empresas en menos de una semana. ¿Por qué? Si ahorita, por ejemplo, a alguien se le ocurre cómo digitalizar a las tienditas de la esquina, se van a tardar, puede ser, que 2 o 3 meses en que puedan fundar su empresa. ¿Ok? Entonces, ustedes necesitan ver cómo hacer que el ecosistema de innovación pueda fundar una empresa en una semana o menos. En muchos lugares de Europa y en Estados Unidos se hace entre 24 y 48 horas para fundar una empresa. Entonces, se tiene que ver cómo hacer el mecanismo para hacerla rápidamente para poder reaccionar. Y lo otro es, soliciten que se modifique la estructura de vinculación académica en México. En México se está premiando por el impacto de las publicaciones, no por el impacto a la sociedad. Y ese que genera un problema muy serio donde los investigadores se quedan escribiendo artículos científicos y no miran a ver cuáles son los problemas de la sociedad. Y a pesar de que tienen el talento para resolver los problemas, no están recibiendo las soluciones de algunas de las instituciones de educación superior. Y pues eso es todo, ¿no? La siguiente. Y esto es lo que sí estamos teniendo ahorita es que no existe un tratamiento probado para el COVID-19, por eso está todo lo del distanciamiento social, por eso las oportunidades y todo. Se está trabajando en una vacuna que va a tardar entre 12 y 18 meses, ¿ok? Y me van a decir, bueno, pues yo tengo 20 años, mi probabilidad de morir es 0.2%, ¿sí? Nomás que si tienes a una gente mayor, tu abuelito, abuelita o quien tú quieras, tiene un 15% de probabilidades de morir. Eso se va a un 35% si tu abuelito o abuelita tiene diabetes o si tiene una hipertensión o una enfermedad del corazón. Así que por eso es importante que empecemos a ver todo esto. Se están haciendo pruebas con un antiviral que se llama Remdesivir, de una empresa que se llama Gilead, y ese estaba funcionando en China y estaba funcionando en Corea del Sur, pero todavía no se han terminado las pruebas médicas. Se están haciendo pruebas médicas también con algo que se llama cloroquina y con adición de zinc. Esa la pueden haber escuchado porque incluso hasta el presidente Trump dijo que era una solución, ¿no? Para esto, pero no se ha probado. Ahorita se están haciendo las pruebas médicas para poder ver la efectividad. Y por último, se están haciendo pruebas de transfusión de plasma, no de sangre, aclaro, sino de plasma sanguíneo de gente que ya fue infectada y que ya tiene los anticuerpos para combatir el virus. Esa puede ser un área de oportunidad en México, sobre todo porque no necesitan mucha tecnología para poder implementar. ¿Ok? La siguiente. Y esto es bien importante, que se vea bien el nomograma, por favor, porque este es el pase de lista para ustedes. Vamos empezando si quieren con preguntas y respuestas. Gracias, Ramón. Pues al público, ahí está un correo electrónico para hacerlo más ordenado, culturauni@udec.edu.mx. A los estudiantes, si tenemos estudiantes de la Universidad de Celaya, pueden teclear la dirección que están viendo en pantalla o bien escanear el código QR con su teléfono móvil. Cualquiera de las dos opciones es válida. Vamos a ver, doctor Zacarías, si tenemos por ahí preguntas. Me pregunta el doctor Zacarías, ¿qué productos se pueden hacer desde casa para comercializar?
Excelente pregunta, excelente pregunta. Miren, hay todo lo que son ensambles que no requieren de maquinaria, se pueden hacer en casa. Entonces, un modelo que se está utilizando ahorita en Estados Unidos es las empresas de manufactura, para que no salgan sus empleados, les lleva kits para que ensamblen las cosas ahí en su casa, o sea, ensamblar un reloj, ensamblar algo de plástico, ensamblar todas esas cosas. Eso se puede hacer en casa. Otra cosa que pueden hacer ustedes en casa son, eh, por ejemplo, pueden conseguir las especificaciones para cosas que son ridículamente simples de hacer. Por ejemplo, ahorita tenemos una crisis de las cosas estas de los antibacteriales. Si ustedes consiguen alcohol que tiene isopropil al 70% y lo mezclan con una cantidad igual de agua, ustedes ya tienen un antibacterial. Ese antibacterial se puede utilizar en hospitales, se puede utilizar en su casa, se lo pueden ustedes vender, pueden hacer muchas cosas. Otras cosas que se pueden hacer es comida. La comida, por ejemplo, es un problema que estamos teniendo en Estados Unidos porque no estamos acostumbrados a que haya una cocina económica, vamos diciendo, y que alguien nos venda comida. Pero, por ejemplo, crear cocinas económicas en cada barrio, vamos diciendo, y que pongan ustedes cómo lo están haciendo, que lo hagan con todas las cuestiones higiénicas y todo, y que luego digan, no, pues hoy hay chiles rellenos, frijoles, no sé qué tantas cosas y todo, y que la gente pudiera ordenar en internet, eso es bien importante. Desafortunadamente en casa, fuera de las cosas que son de ensamblar, no necesariamente de que tengas que hacer un proceso, sino solamente ensamblar. Y cuestiones de comida o cosas simples como el antibacterial, hay muy pocas cosas que pueden hacer en casa. La siguiente, por favor. Gracias, doctor. ¿Ya existe una prueba para saber si hay inmunidad ante el COVID-19, doctor? No inmunidad, sino si hubo una respuesta inmune al COVID-19. Voy a explicar un poquito. Si hay personas que cuando ya fueron expuestas al virus, al final su sistema inmune reacciona y eso se puede medir si ya hubo una respuesta del sistema inmune ante el virus. Entonces se checa la exposición al virus, pero no es algo que genere inmunidad. Por ejemplo, ahorita lo que decía el presidente Trump, la cloroquina, decía que generaba inmunidad y el mecanismo fisiológico de eso es que la cloroquina, hagan de cuenta, si la célula es así una bolita así, la cloroquina lo que hace es abre las puertas de la célula para que puedan entrar el zinc y otros minerales, y el zinc cuando entra a la célula elimina la reproducción del virus porque elimina la manifestación del RNA. Entonces decían que eso impedía el virus, pero en realidad no se ha probado. Entonces, por eso no sabemos. Creo que no puedo decir que no funcione. El problema es que no se ha probado clínicamente. La otra era el antiviral que les estaba mencionando. Podría tener un efecto preventivo, pero también no se ha probado. Entonces, hasta ahorita no hay una forma más que el distanciamiento social o tener un equipo de protección completo, no hay otra forma de prevenirlo ahorita en este momento. Gracias, doctor. ¿Cuánto cree usted, doctor, que dure esta pandemia viendo los registros históricos de otras pandemias? Y si usted cree que puede empeorar la situación a tal magnitud a algo más grande. Pues el problema es, todo depende de qué acciones se tomen para poder prevenirla. Por ejemplo, en Corea, yo estimo que como ellos tomaron todas las acciones de aislamiento social, de hacer pruebas masivas, entre 15 y 20 mil pruebas al día se estaban haciendo en Corea del virus del COVID-19, ellos ya están volviendo a la normalidad. Entonces a Corea le duró 6 semanas la crisis y ahorita están volviendo a la normalidad. Lo que están haciendo es el aislamiento de la gente mayor, de la gente que tiene algo que pudiera afectarles como diabetes, asma o hipertensión, y todo eso los están aislando y ahorita están volviendo a la normalidad. Entonces a Corea le va a durar, pónganle ustedes 2 años, 2 meses, perdón, la crisis. Pero si no se hace nada y se dice, no se preocupen, ustedes pueden salir a la calle sin ningún problema, ustedes pueden besar y abrazar a todo el mundo, aquí no pasa nada, que muy poca gente se va a morir y todo, entonces estamos hablando de que va a haber oleadas.
va a ser la primera oleada primero de la gente que es más susceptible, gente que tiene diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y todos se van a morir. Incluso esas pueden hasta disfrazarlas diciendo, se murió de diabetes y se murió de hipertensión y todo lo demás. El problema va a ser la segunda oleada. Si llega a mutar el virus y entonces empieza a afectar a la gente joven, que por ejemplo eso sería en octubre si no se hiciera nada ahorita, entonces sí estamos hablando de mortandad bastante fuerte. ¿Y cuándo se acabaría? Se acabaría en el momento que exista la vacuna contra el COVID-19 y en ese momento empezamos nosotros a disminuir todo. Entonces, la respuesta a la pregunta es depende. Si no se hace nada, estamos hablando de un año más de todo esto hasta que la vacuna esté disponible. E incluso cuando la vacuna está disponible, no va a estar disponible en todos lados. Entonces, podrían ser 18 meses si no se hace nada. Si se hacen algunas cosas como ocurrió en Corea, pueden ser 2 o 3 meses. México va empezando. Entonces, si México ahorita hace las acciones que tiene que realizar, esto nos duraría, pongan ustedes, para mediados del verano. Si no hace nada, pues entonces ya les dije yo lo que podría ocurrir. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. La persona le agradece, le dice que trabaja en una empresa de producción de alimentos y que está siguiendo todas las normas de inocuidad. ¿Usted considera o cómo considera que le puede afectar el COVID-19 a su empresa? Donde le puede afectar aunque no me lo crean, puede haber una demanda bastante fuerte, sobre todo si produce alimentos, puede haber una demanda bastante fuerte de la gente, porque van a empezar a almacenar alimentos, ¿no? Entonces, que se prepare, sobre todo con inventarios y proveedores, de ver que tengan lo suficiente para seguir trabajando. Pero lo otro en lo que le puede afectar, si se empieza a enfermar gente que se encuentra ya en la planta, entonces van a empezar a tener faltas o problemas en la cadena de suministros o en la cadena de cómo hacen las cosas. Entonces, que se preparen bien de que su gente, cuando salgan los kits de pruebas de 5 a 10 minutos, empiecen a ver cómo los consiguen para poder ver, hacerle pruebas a su gente cada tercer día para ver cómo andan. Tener una política de cero tolerancia. Si alguien, aunque le dé una gripa normal, que no vaya a trabajar, va bien en serio. No sabemos si es influenza común o si es COVID-19 y puede infectarlos a todos. Entonces, que vean las políticas sobre quedarse en casa o no. Y lo otro, pero esta es cuestión del gobierno, en cierta forma, se tiene que lograr de alguna forma que haya apoyo para las empresas que no despidan a su gente, que ese dinero sea deducible de impuestos. De lo contrario, cuando vengan este tipo de crisis y si baja demanda o ocurre cualquier otra cosa, las empresas van a empezar a despedir gente y eso va a afectar. Si lo que se está produciendo de alimentos es de lujo, aguas, porque entonces la gente deja de comprar los artículos de lujo cuando bajan la economía. Me refiero jamón serrano, dulces de muchos tipos y todos los dejan de comprar. Si es un artículo de primera necesidad, entonces va a aumentar la producción o la demanda y por eso pues va a tener que ver cómo producir más. Gracias, doctor. Esta sería la última pregunta que estamos tratando de resumir, las que nos han estado llegando. Doctor, en Estados Unidos, ¿qué aplicaciones han visto ustedes que utiliza más la gente para la digitalización de los pequeños comercios? Miren, ahorita hay bastantes aplicaciones, casi todas son locales. Aquí en Cambridge, Massachusetts, hubo un grupo de microempresarios, vamos diciéndolo así, que crearon una aplicación que es para tiendas solamente de ahí, de Massachusetts, ¿no? Y entonces se van con el de la tienda, le ayudan a establecer el portal donde va a vender, le ayudan a establecer que pueda cobrar con tarjeta y le ayudan a establecer cómo le hace para poder vender sin que la gente entre a su tienda. Eso es muy local. ¿Quién lo está haciendo a nivel nacional? Por ejemplo, Amazon ahorita lo está haciendo. Entonces, a nivel nacional o global, serían las grandes empresas como Amazon, como Mercado Libre, tengo entendido que está haciendo algunas de estas cosas en América Latina, donde están ayudándole a la gente a que pueda vender. Pero a nivel muy, muy local, depende de dónde te encuentres y esos son los apps que van a estar funcionando en tu localidad. Entonces, si no hay ahorita en Celaya, se tienen que crear.
Miren, como mucha gente está preguntando de cómo estuvo lo de la infección y todo lo demás, se quedó una cronología de cómo ocurrió todo. Eso es como material adicional. Lo pueden revisar, por favor, y esto también les puede servir para ver cómo llegamos hasta aquí tan rápido y cómo empezar a prevenir el COVID-19 ahí en sus localidades. Doctor, pues muchísimas gracias a nombre de la Universidad de Celaya. Sabemos que tu agenda en estos momentos está muy apretada y bueno, pues agradecemos tu disposición por habernos permitido conocer un poco más tu visión. Te damos un fuerte aplauso desde la virtualidad. Te mandamos también un abrazo desde la virtualidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias y pues no me despido, espero verlos pronto allá cuando todo acabe, cuando ya podamos viajar y pues les deseo que se mantengan saludables y seguros y sobre todo para los jóvenes, no es por ustedes esto ahorita, no es que no nos interese, tienen una probabilidad del 0.2% de mortandad, es por todos sus familiares, por toda la sociedad y por todos los que no pueden defenderse. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenos días a todos. La presentación con mucho gusto se les va a compartir. Muchas gracias y muy bonito día a todos. Cuídense. Gracias. Hasta luego.